Continuamos hoy con nuestra serie de estudios que hemos titulado Viviendo con reverencia en la casa de nuestro Dios. Reflexiones a través de las Escrituras sobre la vida cristiana dentro del contexto de la vida local como creyentes, de nuestra iglesia local. Estamos viendo las responsabilidades que tenemos como creyentes, como miembros del pueblo redimido de Dios. Hemos considerado lo siguiente: abordamos en un primer tema que lo titulamos Entrando por la puerta estrecha. En este primer tema reflexionamos de la orden sine qua non, obligatoria, sin la cual no es posible entrar al pueblo de Dios. Y la orden la da el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha. Esta enseñanza nos recordó que la membresía en la iglesia no se basa en lazos familiares. No es que se va a ser miembro mi hijo por ser mi hijo, mi padre por ser mi padre, mi hermano de sangre por ser mi hermano de sangre. No, tampoco entramos por trayectoria, porque llevemos como asistente de la iglesia muchos años y todos nos conocen, todos me conocen, todos saben que llevo 10 años asistiendo a la iglesia. No es por trayectoria. Tampoco dijimos que era por simpatía, porque es muy agradable, porque ella es simpática, habla chévere, él es amable. Tampoco es por simpatía. También hablamos que tampoco es por mera asistencia. Tampoco es porque asiste él o ella al curso de membresía, muy juicioso, muy diligente, llega temprano, se va muy tarde, después de que finaliza el último servicio en la iglesia. No es tampoco por asistencia. Concluimos que era solamente por la regeneración que opera el Espíritu Santo en el alma de la persona y lo llama de muerte a vida. Es por la conversión genuina. Solo aquellos que han atravesado por esa puerta estrecha, que han creído en Cristo, que se han arrepentido, son aquellos que deben hacer parte de la membresía de la iglesia. Luego meditamos sobre la naturaleza de la iglesia. En la naturaleza de la iglesia tocamos el pasaje de 1 Timoteo 3, 14, 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es el texto que traemos del apóstol Pablo. Y aquí empezamos a hablar de las metáforas. Y la primera metáfora que empezamos a tocar fue la casa de Dios. Vimos cómo el apóstol Pablo describe a la iglesia como la casa de Dios. Pudimos mirar el texto griego de casa, que es oikos, y que se refiere a dos cosas. La primera es a una construcción, a un edificio, ya sea con piedras, ya sea con madera, una construcción. Y la segunda es a una familia, una unidad familiar habitada donde hay una autoridad. Eso fue lo que tocamos en este punto. ¿Y por qué es importante? Porque este doble significado nos da a entender o nos permite comprender cómo es que Dios revela la identidad de su iglesia. Dios está mostrando en diferentes figuras cómo es la identidad de lo que es su iglesia. Meditamos primero, cuando estábamos hablando de oikos, en la palabra construcción. Y la palabra de Dios nos lleva a templo, la construcción del templo. ¿Qué hablamos ahí? Les recuerdo, hablamos que Dios es el que escoge las piedras y Él edifica su iglesia. Él coge la piedra, le da vida a esa piedra y la ubica en su iglesia. Y hablábamos que ningún hombre tiene la potestad de escoger las piedras.
Dios mismo escoge las piedras de su cantera y Él las pone donde Él quiera para el funcionamiento y la edificación de la iglesia. Y la unidad de todas esas piedras reunidas, al poner una piedra sobre otra, todas las piedras reunidas conformamos el templo. Y en el templo es donde Dios mora, es la habitación de Dios. También hablamos de familia. Y en familia reflexionamos que Dios es el padre de la casa. Y en su casa se hace conforme a las reglas de Dios, no a las reglas de los hombres. Como es su casa y es nuestro Padre fiel, es conforme a su reglamento. Que hablamos aquí también, que en su casa Dios disciplina a sus hijos. En su casa Dios le da alimento, provisión a sus hijos. En su casa Dios concede una herencia. Y en la última oportunidad, hace 8 días, empezamos a ver otra metáfora, y que es la iglesia del Dios viviente. Aquí en la iglesia del Dios viviente destacamos 2 cosas. La iglesia, el pueblo de Dios, a través de toda la historia de redención, hemos visto que el pueblo de Dios está con el Dios viviente, con el Dios vivo y verdadero, en contraste con todos los otros que han estado con ídolos de madera, ídolos de piedra, ídolos de yeso. Y también tocamos que los ídolos modernos, toda la filosofía sin Dios, toda la ideología sin Dios, esos son los ídolos más modernos que tenemos hoy por hoy. Ídolos centrados en el hombre, la autosuficiencia del hombre, el éxito del hombre, todo centrado en el hombre. Todos estos son incapaces de salvar el alma humana, de consolarla, de transformarla. Solamente el Dios viviente tiene esa potestad. Así que el contraste es muy evidente. El Dios viviente se ha revelado a su pueblo como un todo. Cuando una persona abandona sus ídolos, no arrastra con sus ídolos, porque Dios le ha transformado para esa persona. A partir de ahí, Dios es todo para esa persona. El Dios viviente, la iglesia, cada verdadero creyente descansa en Dios. Hemos visto que el Dios vivo ha estado con su pueblo a lo largo de la historia. También miramos que Él se ha revelado de manera progresiva, de manera paulatina. Dios se ha venido revelando. Se inició revelando, manifestando que Él quiere estar con su pueblo, que Él quiere habitar con su pueblo. Y tocamos el tabernáculo. Dios quería habitar con su pueblo y dio unas medidas, un diseño, y ese diseño tenía que hacerse conforme a lo que Dios había ordenado, y allí estaba el tabernáculo y el pueblo alrededor, haciendo referencia a que Dios habita en medio de su pueblo. Más adelante con el templo en Jerusalén. Pero lo que quiero destacar aquí es que Dios siempre ha habitado con su pueblo y bendice allí a su pueblo. Hoy, ahora, el Dios viviente habita con su pueblo congregado cada día del Señor. Cada día del Señor, Dios habita con su pueblo. Y también quiero recordar lo que leímos hace poco de lo que expresó el pastor Spurgeon, y abro comillas, lo leo. Dice así: hubo un tiempo en que podía decirse que existía una casa de Dios en la tierra. Era un tiempo de símbolos, cuando la iglesia de Dios aún estaba en su infancia. Aprendía el abecedario, leía su libro ilustrado, pues aún no podía leer la palabra de Dios, por así decirlo, en letras. Necesitaba imágenes, modelo de las cosas celestiales. Incluso entonces, los judíos ilustrados sabían muy bien que Dios no moraba entre cortinas.
y que no era posible que estuviera envuelto en el lugar santísimo tras el velo. Era solo un símbolo de su presencia. La columna de nube ardiente era solo una indicación de que Él estaba allí, en ese tabernáculo donde se complacía en decir que se revelaba de forma peculiar. Pero el tiempo de los símbolos ya pasó por completo. En ese momento el Salvador inclinó la cabeza y dijo: consumado es. El velo del templo se rasgó en dos, revelando los misterios. El Dios vivo habita con su pueblo congregado en el día del Señor. Todas aquellas figuras pasadas que representaban la presencia de Dios con su pueblo, hoy encuentra pleno cumplimiento en su iglesia. Hoy encuentra pleno cumplimiento en su iglesia. Dios ha querido manifestar su presencia en medio de la congregación de los redimidos. Allí Dios ha querido manifestar su presencia. Él es el que reside y permanece en su iglesia. Su iglesia es el santuario terrenal y Él ha decidido así. Así Él ha querido y así Él lo ha hecho. Este es su cuerpo, la iglesia congregada, compuesto por todos los redimidos en Cristo. Apocalipsis 21, versículo 3. Ubiquemos ese texto. Apocalipsis 21, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí la palabra tabernáculo, la que se traduce como tabernáculo, significa morada, habitación. Esta es la casa del Dios viviente. Esta, la iglesia reunida, la iglesia junta en el día que Él dijo que se debe reunir. Él está en medio de su iglesia. Dice un teólogo: a la Santa Trinidad esperamos en la construcción gradual del templo. Dios ha venido edificando su templo. El Dios vivo ha venido edificando su iglesia desde la eternidad pasada. Han pasado los siglos y Dios ha venido edificando, y cada miembro del pueblo ha sido conocido de Dios desde antes. Desde la eternidad pasada, cada piedra viva ha sido conocido de parte de Dios y conocido para hacer parte de su edificación espiritual, de su iglesia. Y ningún creyente será pasado por alto. Cada creyente será favorecido por la gracia de Dios para bendecir y edificar su iglesia. Miremos Jeremías 1, versículo 5. Jeremías 1, versículo 5. Cada creyente es importante en la edificación del pueblo de Dios. Nadie puede decir que no es importante. No, todos los que son creyentes, todos los miembros son muy importantes, y es necesario para nosotros como iglesia que venga el día del Señor y entre todos edifiquemos ese templo. Dice Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías
Aquí está relatando que Dios ya lo conocía desde antes. Desde antes de la fundación ya conocía de la vida de él. Así como Dios conoce de la vida de cada piedra viva que Él elige para la edificación de su templo. La historia sagrada nos muestra que la Santa Trinidad ha estado vinculada con la edificación del pueblo de Dios, bendiciendo a su pueblo, castigando a los que se van tras ídolos. El Dios vivo está con su iglesia y castiga a los que se van tras los ídolos. Dios salva a los suyos y condena a los malvados. Libra a su iglesia, dejando al pecador en su esclavitud. Ilumina a los creyentes y deja al impenitente en la oscuridad. El Dios viviente ha querido habitar en su iglesia, ha querido habitar en su pueblo. El Dios viviente quiso, porque Él quiso, apartar un día para Él tener comunión con su pueblo reunido. El día del Señor. Ese es el día que Él quiso para bendecir a su pueblo. El Dios viviente ha dispuesto que la iglesia sea el lugar donde Él se va a revelar de manera especial, donde su pueblo es alimentado. Es aquí, en este momento, cuando su pueblo escucha la palabra de Dios, como Él ha querido bendecir a su pueblo. Ha querido consolarlo, ha querido alentar a sus piedras vivas. Así lo ha querido. ¿Y quién de nosotros va a poder decir, pero por qué así? ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no de otra manera? ¿Quién puede decir eso respecto de Dios si Él así lo ha querido? Busquemos el Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Dios hace como Él quiere y Él quiso de esa manera. Salmo 135, versículo 6. Si alguien lo encontró, lo puede leer en voz alta, por favor. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gracias, mi hermana. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere hacer, simplemente lo hace. En los cielos y en la tierra. El Dios viviente ha querido bendecir su pueblo y ha querido juicio a los idólatras. Ha querido juicio y condenación al idólatra. El Dios que abre el mar para salvar a su pueblo es el mismo Dios que cerró el mar para castigar a los idólatras, a los que se van tras otros dioses. El Dios que cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a un hijo suyo es el mismo Dios que envía bestias para juicio a otras naciones. El mismo Dios que hizo llover maná del cielo fue el mismo Dios que hizo llover fuego del cielo. Es el mismo Dios. Dios ha hecho como Él ha querido, pero a su iglesia la ha querido bendecir. A su iglesia la ha querido bendecir. El mismo Dios que hizo, que envió agua de una roca, de una piedra, es el mismo que secó los arroyos en señal de juicio. ¿Recuerdan? Muchos años sin agua. El mismo Dios que resucitó a su Hijo para dar vida es el mismo que ha herido al primogénito o a los primogénitos para castigar.
Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así que, hermanos, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos deja ver muy claro que su iglesia es la creación y su posesión más querida y más valiosa. Cada miembro de la Santísima Trinidad es descrito en las Sagradas Escrituras atesorando su iglesia. Para Dios su iglesia es muy valiosa, muy valiosa. Así que, hermanos, podemos afirmar con toda certeza, que Dios está personalmente activo, involucrado en la vida de la iglesia. Y no como un observador lejano, sino como un padre que cuida a su iglesia, como el gran pastor que pastorea su iglesia, como el Espíritu que vivifica y da vida a cada redimido. La iglesia no camina sola, no actúa sola, no se mueve sola. La iglesia cuenta con Dios. Dios es quien abre las puertas. Dios es quien establece ministerios, quien sostiene a cada creyente, a cada santo para que continúe en el peregrinaje. Es Dios quien se encarga en sostener a cada uno. Dios es el que nos permite tener comunión los unos con los otros, el que nos corrige con amor, el que nos fortalece cuando estamos débiles. Así que, hermanos, toda actividad eclesial, Dios está involucrado. En la predicación, Dios está involucrado. En todo el culto, Dios está involucrado. En la disciplina, en la oración, en la edificación mutua. Debemos tener conciencia de que el Dios Trino está en medio de su pueblo, amándolo, cuidándolo, guiándolo, preparándolo para una gloria eterna. Busquemos Efesios 1, versículo 4 y versículo 5. Aquí vamos a ver cómo Dios Padre ha revelado su amor por la iglesia. Efesios 1, versículos 4 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nos escogió. El Padre ha revelado su amor por la iglesia por medio de su elección soberana. Pero el Padre también es quien ha enviado a aquel que pagaría el precio. Miremos Primera de Juan 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Miremos ahora Juan 10, versículos 11 al 16. Vamos a ver a Cristo, a Jesús, mostrando su amor a la iglesia, su amor por la iglesia. Juan, el libro de Juan 10, versículos 11 al 16. Juan 10,
del 11 al versículo 16. Dice así, Juan 10, versículos del 11 al 16. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí vemos entonces también, mis hermanos, que Jesús está involucrado con su iglesia, involucrado de manera estrecha con su iglesia. Efesios 5, versículo 23. Efesios 5, versículo 23. Efesios 5, versículo 23 dice así. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es hecho la cabeza de la iglesia, así que está estrechamente involucrado con su cuerpo, con su iglesia. Y finalmente el Espíritu Santo. Miremos Hechos 2, versículos del 1 al 4. Hechos 2, versículos del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí estamos viendo que el Espíritu Santo inició la iglesia en el Nuevo Testamento en Pentecostés por medio de señales y de milagros maravillosos. El Señor está íntimamente relacionado con la iglesia. Es el Señor quien introduce a cada miembro en la iglesia. El Espíritu Santo introduce en el cuerpo por medio de un milagro. Los milagros siguen sucediendo. Siguen sucediendo los milagros. Muertos viven. Muertos resucitan. Muertos viven de la muerte. El Espíritu Santo sigue regenerando, dando vida a aquel que está completamente muerto. Ese es un gran milagro. Que una persona que apática a Dios, Dios opera por la operación de su Espíritu, le abre los ojos, pasa de muerte a vida. ¡Qué gran milagro! Es una obra que solamente puede hacer Dios. Solamente Dios puede renovar la mente humana. Solamente Dios puede darle vida a los muertos. Primera de Corintios 12, versículo 13.
Primera de Corintios 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El milagro de la redención, no importa de dónde venga, no importa de qué cultura venga, no importa, lo importante es que sea un ser humano hecho a la imagen de Dios. Dios puede operar el milagro de la regeneración, dándole vida, sacándolo de tinieblas a la luz, incorporándolo a su iglesia para que se siga alimentando, se siga fortaleciendo, y si el Señor así lo tiene, el día de mañana será un padre de la iglesia. Miremos Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Aquí vamos en este texto a mencionar a las tres personas, a los tres miembros de la Trinidad. Primera de Pedro 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. Primera de Pedro 1. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Este texto aquí está resumiendo la Trinidad con su iglesia. Dios está con su iglesia. Permítame unas aplicaciones de lo que vimos entre el domingo pasado y hoy, hablando de esta imagen que nos muestra el apóstol Pablo de la iglesia del Dios viviente. Hermanos, si verdaderamente creemos que el Dios Trino está presente en medio de su iglesia, entonces eso significa que no podemos tomar a la ligera ninguna actividad eclesial. Usted no puede llegar tarde al culto. No debería llegar tarde al culto. Si empieza a las 10, usted debe estar antes de las 10 para que pueda tener comunión con sus hermanos y luego disponerse para el momento del culto. En la predicación no podemos tratar a la ligera ninguna actividad eclesial. En la predicación usted debe estar atento a lo que se está hablando, atento a lo que se está enseñando. No puede estar disperso, no puede estar pensando en sus problemas, en sus dificultades. No puede tener su mente alejada de lo que usted debería estar haciendo. ¿Cómo va a tener su mente pensando en el trabajo, en el problema que dejó en su casa, el problema que tiene usted, sus quehaceres? No. Si verdaderamente creemos que el Dios Trino está en su iglesia, usted de manera consciente en la predicación debe estar dispuesto y atento. En la oración congregacional, hoy tenemos oración congregacional. Usted no puede estar distraído. Usted no puede estar pensando en otras cosas. Usted debe estar atento a la oración del hermano que le está dirigiendo. Hoy van a haber varios hermanos dirigiendo ese tiempo de oración.
Usted debe estar muy pendiente y apoyar cada petición, porque nos unimos como iglesia para la edificación de nuestra iglesia. Cada momento de comunión. La iglesia ha tenido distintos espacios para tener comunión. Usted debe estar presente. Usted no puede decir, me voy afuera, salgo, voy a darme una vuelta. No, usted debe estar presente en los momentos de comunión. Debemos estar presentes, debemos, todos juntos, aprovechar la mayor cantidad, cada oportunidad que tenemos como iglesia, a estar juntos en la disciplina. Cuando se disciplina a alguien, debemos estar allí con ese alguien, orando, apoyándolo, animándolo, a ser parte de ese tiempo de restauración, el cual es un tiempo de reverencia, un tiempo de temor. No estamos simplemente cumpliendo un programa religioso como iglesia. Como iglesia no cumplimos un programa religioso y hay que hacer esto y repetimos rutinas humanas, no. Estamos participando de la obra santa de Dios. Estamos participando de la obra santa de Dios. Dios exige de nosotros disposición de corazón, tener el corazón dispuesto, atento, con las intenciones puras. Estoy enfocado en lo que estoy enfocado en el momento de la enseñanza, de la predicación, de la exhortación. Esto requiere diligencia. Estos son los sacrificios. Requiere diligencia de su parte. Estamos delante de la presencia de Dios hoy en su día. Así que nuestra disposición de corazón debe ser muy consciente. Esta verdad debe despertarnos a nosotros con un profundo sentido de responsabilidad espiritual y también de privilegio, porque es un privilegio poder ofrecer sacrificios a Dios en su día sagrado. Saber que el Padre está involucrado, el Hijo está pastoreando, el Espíritu Santo está vivificando, alimentando, alentando a su iglesia. Y si entendemos esta verdad, como las Escrituras nos lo muestran, debemos como iglesia juntarnos. La adoración no es un acto mecánico, es un encuentro con Dios. La predicación no es una exposición intelectual. Es un poco triste ver aquellos que se duermen, y yo me doy cuenta cuando he tenido la oportunidad de algunos que cabecean, no están ofreciendo el sacrificio que debe ofrecer. No lo está haciendo, no lo está haciendo. No entiende la magnitud de que Dios está presente en su pueblo. Y la predicación, hermanos, es la proclamación del mensaje del Rey que vive para siempre. Y si la predicación es la exposición de ese gran mensaje, pues la iglesia debe estar muy atenta. Esa es la predicación. La proclamación del mensaje del Rey, de Cristo. Así que es un llamado al entender que el Dios Trino está involucrado con su iglesia. Es un llamado a que debemos estar muy atentos durante todo su día, y disfrutar de manera consciente de su día. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, leíamos en el Salmo. Y termino con esta corta advertencia. Como miembros, y también como futuros miembros, estamos llamados a orar activamente en favor del avance del reino de Dios. No esperemos a que solamente nos den.
No, no. Rogar al Señor que le dé a usted dones y habilidades para que usted dé a la iglesia, que usted se dé a la iglesia. No espere tener los brazos abiertos que solo quiere recibir. Sí, venimos a recibir, claro que venimos a recibir, el Señor da gracia y bendice a su pueblo. Pero también cuando hablamos de edificar, edificar es algo activo, es hacer, no es solamente la recepción. No esperemos que el Dios vivo, el Padre de la casa, frunza el ceño en señal de desagrado. Que de pronto nuestro mal proceder, nuestra falta de diligencia, nuestro descuido en nuestros compromisos ocasionen un desagrado a nuestro Dios. Tenemos la bondad de escuchar su palabra cada domingo, fortalecernos, animarnos como iglesia, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para el avance de su reino. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, tu palabra que es poderosa, que es viva, que nos alienta, nos fortalece, nos marca el camino, nos enseña cómo debemos vivir en tu casa. Ayúdanos a tener el corazón dispuesto, lo más dispuesto posible en cada momento del culto, en la oración, en la exposición, en la comunión con los hermanos, en la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a tener la mejor disposición, el mejor corazón. Que hoy tu palabra nos llene. Que ahora que se acerca el sermón de la exposición del Rey eterno, podamos estar atentos para darte a ti la gloria, Señor. Pedimos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.